Estimados y estimadas estudiantes, el día de hoy comenzaremos con un nuevo tema de estudio, el cual corresponde a cinética química. En este ámbito, la cinética química, también denominada cinética de las reacciones, estudia las velocidades y mecanismos de las reacciones químicas. Por lo que en este capítulo vamos a profundizar en relación a la velocidad de una reacción, su ley de velocidad, el tratamiento de la ley de la velocidad y factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas. Antes de profundizar en cada uno de estos temas, es importante aclarar el contexto del estudio de la cinética química. En este sentido, la termodinámica química estudia la espontaneidad de los procesos químicos y señala el sentido en que evolucionan, lo cual nosotros lo hemos establecido a partir del delta H o la diferencia de entalpía que existe entre los productos y los reactantes. Sin embargo, cuando un sistema se encuentra en un estado reactivo, claramente este sistema no va a encontrarse en equilibrio, por lo cual la cinética de las reacciones no se considera parte de la termodinámica, sino que es una rama propia la cual se establece como la cinética química, que en términos sencillos estudia la velocidad con que transcurren las reacciones. Para comenzar nuestro estudio de la cinética química, y en particular el de la velocidad de una reacción, analizaremos la reacción química más sencilla, en la cual un único reactivo A se transforma en un único producto B. En este sentido, el progreso de esta sencilla reacción química puede ser determinado a partir de la disminución de las moléculas de A o el incremento en el número de moléculas de B con relación al tiempo. En general, como la mayoría de las reacciones químicas en estudios ocurren en un medio de dilución, es mucho más sencillo y conveniente expresar la rapidez de este proceso químico en términos del cambio de la concentración en cuanto al tiempo. De esta manera, para la reacción que estamos estudiando, podemos definir la velocidad de reacción en función de los cambios de concentración del reactivo A o del producto B, siendo la rapidez de la reacción química en estudio igual al cociente del cambio, diferencia o variación de la concentración del compuesto A o del compuesto B en un determinado periodo de tiempo. En este contexto, como es lógico de pensar, debido a que la concentración de A disminuye durante el intervalo de tiempo, el delta A es una cantidad negativa, por lo cual es necesario considerar un signo negativo con el fin de obtener valores positivos asociados a la expresión de la rapidez. Para profundizar en este tema, utilizaremos como sistema de estudio la reacción de bromo molecular y ácido fórmico. En este sentido, el bromo molecular es una sustancia que tiene un color café rojizo, por lo cual, al ser la única sustancia coloreada dentro de nuestro sistema de reacción, cambios en su concentración son fácilmente detectados, debido a que todas las demás especies, tanto en los reactivos y productos, son incoloras. Debido al anterior, a medida que transcurra el tiempo durante esta reacción química, va a existir una disminución en la concentración del bromo, por lo cual la solución va a disminuir su intensidad de color hasta ser completamente incolora. De esta manera, podemos determinar la rapidez promedio de la reacción como el cambio de la concentración de bromo molecular desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. En este caso, como el cambio de la concentración corresponde a una disminución de la concentración del bromo, debemos recordar que es necesario introducir un signo negativo para obtener una rapidez promedio con un valor positivo. En el gráfico que encontramos en la parte izquierda de la presente diapositiva, podemos observar la rapidez promedio de la reacción en pequeños intervalos de tiempo.
lo cual vamos a denominar como la rapidez instantánea para esta reacción, para un intervalo específico de tiempo, en donde esta rapidez instantánea va a depender de la concentración de bromo molecular, lo cual se puede inferir a partir del presente gráfico. De acuerdo al mismo gráfico enunciado con anterioridad, la rapidez instantánea de una reacción siempre va a disminuir con el tiempo, producto de la proporcionalidad que podemos inferir en relación a la concentración de bromo molecular y la rapidez instantánea a cierto intervalo. De esta manera, si observamos en detalle el gráfico, podemos determinar que a medida que la concentración del bromo molecular se duplica, la rapidez de reacción también lo hace. Por lo tanto, la rapidez es directamente proporcional a la concentración de bromo molecular. A partir de estas conclusiones es que se determina el término constante de rapidez, representado por la letra K, la cual corresponde a una constante de proporcionalidad entre la rapidez de la reacción y la concentración del reactivo en estudio. En el gráfico del costado derecho podemos observar una gráfica de la rapidez contra la concentración de bromo molecular. El hecho de que esta gráfica sea una línea recta nos indica que la rapidez es directamente proporcional a la concentración. Por lo tanto, cuanto mayor es la concentración, mayor va a ser la rapidez de la reacción. En este contexto, si consideramos que la rapidez de reacción tiene como unidades molaridad partido por segundo, en este caso la unidad de la constante de rapidez es de 1 partido por segundo o segundo elevado a la menos 1. Siendo importante destacar que esta constante K no se ve afectada por la concentración de bromo molecular, concluyendo que la rapidez será mayor cuando la concentración sea mayor y por lo tanto será menor a menores concentraciones de bromo molecular. Pero la relación rapidez partido concentración de bromo molecular permanece igual mientras no cambie la temperatura. Hasta este momento solo hemos analizado casos en los cuales la estequiometría de reacción es bastante sencilla, presentando una relación 1:1 entre reactivos y productos. A continuación vamos a ver la influencia que presenta la estequiometría de una reacción dentro de la velocidad de reacción. Por lo cual vamos a utilizar, por ejemplo, la reacción en la cual dos moléculas o 2 moles de A originan una molécula o un mol de B. Por lo cual es sencillo de concluir que en esta reacción desaparecen 2 moles de A por cada mol de B que se forma. De esta manera, la rapidez puede expresarse como menos un medio de la variación de la concentración de A en un intervalo de tiempo o la variación de la concentración de B en un intervalo de tiempo. De esta manera, podemos llegar a la expresión general de la rapidez de una reacción a partir de sus coeficientes estequiométricos, que es lo que se muestra en la parte inferior de la presente diapositiva. A continuación se presentan una serie de ejercicios en donde se solicita establecer las expresiones de la velocidad para 3 ecuaciones químicas diferentes. Producto de lo establecido en la diapositiva anterior, es posible determinar que la velocidad de cada una de estas ecuaciones químicas va a estar dada por el coeficiente estequiométrico asociado a cada una de las especies involucradas tanto en reactivos como productos, considerando adicionalmente que en el caso de los reactivos se debe incluir el signo negativo para mantener una rapidez o velocidad positiva. Hasta este momento hemos discutido en función de que la rapidez de una reacción es proporcional a la concentración de reactivos y que la constante de proporcionalidad K recibe el nombre de constante de rapidez. A continuación,
vamos a establecer la ley de rapidez para una reacción, la cual nos expresa la relación existente entre la rapidez de una reacción con la constante de rapidez y la concentración de los reactivos elevados a alguna potencia. Para ello, vamos a utilizar una expresión de ecuación química general en la cual los reactivos A y B reaccionan entre ellos para generar los productos C y D, donde la rapidez o velocidad va a ser igual a la constante de velocidad multiplicada la concentración del reactivo A elevado a m por la concentración del reactivo B elevado a n, donde es importante mencionar que m y n corresponden a los órdenes parciales de reacción y el orden total de la reacción va a estar dada por la suma de los órdenes parciales de esta reacción, donde es necesario mencionar que los órdenes parciales de la reacción se determinan experimentalmente y que no presentan ningún tipo de relación con la estequiometría que se puede determinar en la ecuación química. En este contexto, la ley de velocidad para una reacción nos entrega valiosa información respecto a cómo ocurre realmente un proceso químico. Para ello, es necesario saber que una ecuación química global de una reacción no nos informa realmente cómo está ocurriendo el proceso, debido a que un proceso químico puede ocurrir a partir de una serie de semirreacciones, las cuales pueden ser establecidas como etapas del proceso de reacción. Por lo cual, como es lógico de pensar, a medida de que transcurre cada etapa dentro de una reacción, se van generando especies intermedias de esta reacción, las cuales no se incluyen en la expresión global de la reacción química. Considerando lo anterior, cada etapa en el mecanismo de una reacción se denomina reacción elemental, en la cual, si una reacción simple, solamente va a presentar una etapa elemental, y una reacción compleja, o también llamada compuesta, contiene dos o más etapas elementales. De acuerdo a lo anterior, la forma que presente la ley de velocidad de una reacción es consecuencia del mecanismo de la reacción. Para comprender de mejor manera lo que se está estableciendo, vamos a determinar un nuevo concepto químico denominado molecularidad, el cual nos va a indicar el número de moléculas que reaccionan en una etapa elemental. Este concepto se define solo para las reacciones elementales y es importante destacar que no debe usarse en las reacciones globales, compuestas por más de una etapa elemental. En este sentido, una reacción unimolecular va a corresponder a una etapa elemental en la que solo participa una molécula reaccionante. Una reacción bimolecular va a corresponder a aquella en la cual en una etapa elemental se implican dos moléculas, y una reacción termomolecular va a corresponder a una reacción donde participan tres moléculas en una etapa elemental. En este sentido, en relación a las reacciones termomoleculares, se conocen muy pocos ejemplos de ellas, siendo mucho más comunes las reacciones bimoleculares y reacciones unimoleculares. Cuando estudiamos una reacción que tiene más de una etapa elemental, la ley de rapidez para el proceso global está dada por el paso determinante de la reacción, que es la etapa más lenta de la secuencia de etapas que conducen a la formación del producto final. A modo de conclusión, podemos establecer que la suma de las etapas elementales debe dar la ecuación global balanceada para la reacción en estudio y que el paso determinante de la reacción debe predecir la misma ley de velocidad que la que se determina de manera experimental. Además de lo discutido en la diapositiva anterior, es posible clasificar las reacciones químicas según su orden de reacción. En este ámbito,
las reacciones de primer orden son aquellas en las cuales la velocidad de la reacción depende de la concentración de uno de los reactivos elevado a la primera potencia. Por otro lado, las reacciones de segundo orden son aquellas en las cuales la velocidad de reacción depende de la concentración de uno o de los dos reactivos elevada a la segunda potencia o la concentración de dos reactivos, cada uno elevados a la primera potencia. Adicionalmente, las reacciones de orden cero son aquellas en las cuales la velocidad de reacción es independiente de la concentración de los reactivos. Como ha sido establecido con anterioridad, los datos experimentales dan la concentración de las diferentes especies a varios tiempos durante la reacción. Producto de esto, existen distintos métodos para obtener la ecuación de velocidad, o también llamada ley de velocidad, a partir de los datos experimentales. Uno de estos métodos corresponde al método comparativo o de las velocidades iniciales, el cual permite determinar el orden y el valor de la constante k a partir de la medición de la velocidad inicial para varios experimentos, variando cada vez la concentración inicial de un reactivo. Otro método consiste en el método diferencial, el cual permite determinar de forma analítica la relación entre la concentración y el tiempo. En este método se coloca uno de los reactivos en un alto exceso, de manera que su concentración no varíe en el tiempo, de manera tal que en la constante de velocidad de reacción se enmascara la concentración del reactivo en exceso. A continuación vamos a aplicar el método comparativo, o también llamado método de las velocidades iniciales, para determinar la ley de velocidad para la formación del dióxido clorato de flúor. En este método vamos a determinar la dependencia de la velocidad con la concentración de cada reactante, y para ello vamos a comparar cinéticas en las cuales la concentración de uno de los reactantes ha sido modificado. Conforme a lo anterior, presentamos tres datos experimentales donde se determina la velocidad de reacción y los valores de la concentración determinada para el flúor molecular y el dióxido de cloro. En primer lugar, vamos a determinar el orden parcial para el dióxido de cloro. Para ello, vamos a seleccionar los experimentos 1 y 2, donde podemos considerar que la concentración de flúor molecular es constante. De esta manera, si realizamos el cociente entre los experimentos 1 y 2 y resolvemos matemáticamente esta expresión, obtenemos que el orden parcial para este reactivo es igual a 1. De igual manera, si seleccionamos los experimentos 1 y 3, donde es constante la concentración de dióxido de cloro, vamos a poder determinar el orden parcial en relación al flúor molecular. De esta manera, al realizar el cociente entre los experimentos 1 y 3 y resolver matemáticamente esta expresión, vamos a obtener que el orden parcial para el flúor molecular es igual a 1. Debido a que ya conocemos los órdenes parciales respecto al flúor molecular y al dióxido de cloro, podemos determinar el valor de la constante de velocidad a partir de cualquiera de los experimentos realizados. De esta manera, si reemplazamos los órdenes parciales obtenidos dentro del experimento 1, es posible obtener el valor de la constante de velocidad, el cual es igual a 1.2 molar a la menos 1 segundo a la menos 1. En el siguiente ejercicio se nos solicita determinar la constante de velocidad y los órdenes parciales respecto a los reactivos A y B.
Para ello, se nos entregan 3 experimentos en los cuales se nos informan las concentraciones de los compuestos A y B y su respectiva velocidad de reacción. Al igual que en el caso anterior, vamos a seleccionar 2 experimentos en que se mantengan constantes las concentraciones de uno de los reactivos para poder determinar el orden parcial del otro reactivo. En este sentido, en primer lugar, vamos a determinar el orden parcial de A seleccionando los experimentos 1 y 2. De esta manera, si realizamos el cuociente entre los experimentos 1 y 2, podemos determinar que el orden parcial de A es igual a 1. Del mismo modo, si seleccionamos los experimentos 1 y 3, vamos a poder determinar el orden parcial respecto al reactivo B. Una vez realizado el cuociente entre los experimentos 1 y 3, es posible determinar que el orden parcial de B es igual a 2. En la siguiente diapositiva se muestra la determinación de los órdenes parciales de A y B, obteniendo en este caso distintos valores para la velocidad de la reacción. Al realizar el análisis para la obtención de los órdenes parciales de los compuestos A y B, en este caso se obtiene que el orden parcial de A es igual a 0 y que el orden parcial de B es igual a 1. Finalmente, se deja como ejercicio de aplicación la obtención de la determinación de la ley de velocidad, el cálculo del valor de la constante, la determinación de los órdenes parciales para cada uno de los reactivos en la reacción de formación de nitrógeno molecular y agua, para lo cual se entregan 3 experimentos distintos con sus respectivas velocidades de reacción y finalmente es necesario determinar la velocidad de reacción cuando la concentración del óxido de nitrógeno e hidrógeno molecular son 2 y 15 milimolar respectivamente. Desde el punto de vista matemático, la velocidad de reacción corresponde a una ecuación diferencial que da las velocidades de variación de las concentraciones de las especies que reaccionan. Por lo tanto, para obtener la concentración en función del tiempo a partir de la ecuación de la velocidad, esta debe integrarse. A continuación analizaremos una reacción de primer orden, en la cual un compuesto A se transforma en un producto. En este caso, sabemos que la ley de velocidad va a ser igual a la constante por la concentración de A, y que además la velocidad de reacción va a ser igual a menos la variación de A en cierto tiempo. Ahora bien, si unimos ambas ecuaciones, obtenemos que la constante de velocidad por la concentración de A va a ser igual a menos el cuociente de la variación de la concentración de A en un tiempo determinado. En este contexto, si recordamos que la variación de la concentración en función del tiempo corresponde a una ecuación diferencial y la integramos para encontrar el valor de la concentración de A en función del tiempo, obtenemos que menos la constante de velocidad por el tiempo va a ser igual al logaritmo natural de la concentración de A a cierto tiempo partido la concentración de A al tiempo cero. Del mismo modo que en el caso anterior, podemos obtener la concentración de A cierto tiempo para una reacción de segundo orden o una reacción de orden cero, de acuerdo con
las expresiones enmarcadas en rojo que se destacan en la presente diapositiva. A continuación realizaremos un ejercicio de aplicación para la conversión de ciclopropano a ciclopropeno, la cual ocurre en fase gaseosa y se nos indica que es una reacción de primer orden, dándonos el valor de su constante de velocidad a 800 grados Celsius. En primer lugar, se nos solicita determinar la concentración de ciclopropano luego de 8.8 minutos si la concentración inicial de este compuesto es 0.25 molar. Debido a que es una reacción de primer orden, conocemos la expresión que nos permite determinar la concentración de un compuesto a cierto tiempo determinado. De esta manera podemos reemplazar los datos dentro de la ecuación y comenzar a resolver matemáticamente dicha expresión. En este sentido, conviene transformar la expresión a una expresión lineal utilizando las propiedades de los logaritmos naturales. De acuerdo a lo anterior, obtenemos que el logaritmo natural de la concentración del compuesto a cierto tiempo es igual a menos 1.74. De esta manera, si aplicamos un antilogaritmo natural, lo que matemáticamente corresponde a aplicar el número de Euler, obtenemos que la concentración de dicho compuesto corresponde a 0.176 molar de 8.8 minutos de reacción. En la pregunta B se nos solicita indicar el tiempo necesario para que la concentración de ciclopropano disminuya a 0.15 molar. Considerando el enunciado de la pregunta, utilizaremos nuevamente la ecuación que nos permite determinar la concentración de un compuesto a cierto tiempo, siendo, en este caso nuestra incógnita, el tiempo para obtener la concentración final de 0.15 molar. De esta manera, si reemplazamos cada uno de los datos dentro de la expresión, podemos obtener que el tiempo asociado a la obtención de una concentración 0.15 molar corresponde a 761 segundos, lo que equivale en minutos a 12.68. Finalmente, en la pregunta C, es necesario determinar el tiempo que demorará convertir el 74% del ciclo propano. Por lo cual, que a este tiempo incógnito, presentaremos una concentración equivalente al 26% de la concentración inicial, lo que corresponde a 0.065 molar. De esta manera, si reemplazamos todos los datos asociados a esta pregunta dentro de la expresión matemática ya utilizada, tanto en la pregunta A y B, obtendremos que el tiempo corresponde a 2015 segundos, lo que equivale a 33.58 minutos. A continuación realizaremos un nuevo ejercicio de aplicación en relación a la descomposición del bromuro de nitrosilo, el cual es una reacción de segundo orden respecto a la concentración de dicho compuesto. Adicionalmente, se nos entrega su constante de velocidad a una temperatura de 10 grados Celsius. En la pregunta A se nos solicita determinar la concentración de bromuro de nitrosilo a los 22 segundos de reacción, sabiendo que su concentración inicial es de 0.086 molar. En este caso, utilizaremos la ecuación asociada para determinar la concentración de un compuesto a cierto tiempo para las reacciones de segundo orden. De acuerdo a esto, si reemplazamos cada uno de los datos relacionados a la reacción de descomposición del bromuro de nitrosilo, es posible determinar que la concentración de este compuesto a los 22 segundos de reacción es igual a 0.034 molar.
En la pregunta B se nos indica determinar la molecularidad de la etapa determinante de la velocidad, para lo cual es necesario proponer un mecanismo para dicha reacción. Considerando lo anterior, la reacción de descomposición del bromuro de nitrosilo da lugar óxido de nitrógeno y bromo molecular, en la cual podemos proponer una reacción con un mecanismo de dos etapas, siendo la etapa número 1, que se muestra en la diapositiva, la etapa lenta dentro del mecanismo de reacción. De esta manera, la molecularidad para dicha etapa va a ser igual a 2, lo cual es coherente a lo informado a la descomposición del bromuro de nitrosilo, la cual corresponde a una reacción de segundo orden. Un concepto muy importante dentro de la cinética química corresponde a la vida media de reacción, la cual corresponde a una medición de la rapidez de una reacción que se relaciona con la concentración y el tiempo requerido para que esta concentración disminuya a la mitad de su valor inicial. En este sentido, si utilizamos cada una de las expresiones asociadas a las ecuaciones de distinto orden para poder determinar la concentración de un compuesto a cierto tiempo, despejándolas en función del tiempo y además considerando que la concentración desconocida a cierto tiempo va a ser igual a la concentración inicial dividido en 2, podemos obtener las expresiones para poder determinar los tiempos de vida media para reacciones de primer orden, de segundo orden y también de orden cero. Conforme a lo anterior, vamos a obtener parámetros cinéticos para la reacción de formación del yodo molecular, cuyo valor de la constante de velocidad es igual a 7 por 10 elevado a 9 molar a la menos 1, segundo a la menos 1. Producto de su constante de velocidad y la forma de su ecuación química, podemos determinar que el orden para esta reacción es igual a 2. Adicionalmente, si consideramos que esta reacción presenta solo una etapa elemental, su molecularidad va a ser igual al orden de la reacción, por lo tanto tendrá un valor de 2. En la pregunta C de este ejercicio, se nos solicita determinar la vida media cuando la concentración inicial del yodo en estado gaseoso es de 0.60 molar y 0.42 molar. De esta manera, si reemplazamos la constante de velocidad y cada una de las concentraciones iniciales dentro de la expresión del tiempo de vida media para una reacción de segundo orden, podemos determinar fácilmente los tiempos de vida media para cada una de las concentraciones, con valores de 2.38 por 10 elevado a la menos 10 segundos y 3.4 por 10 elevado a la menos 10 segundos, respectivamente. En la presente diapositiva se realiza un cuadro de resumen en el cual se establecen la ley de velocidad, la ecuación que permite determinar la concentración en función del tiempo y el tiempo de vida media para reacciones de orden 0, orden 1 y orden 2. Otro método que permite determinar los órdenes parciales asociados a una ecuación química corresponde a la determinación del orden a partir de un método gráfico, en el cual suponemos un orden determinado y determinamos qué variación se ajusta mejor a una línea recta. Para poder aplicar este método es necesario utilizar la ecuación integrada de la velocidad, ya que la ecuación integrada de la velocidad, tanto para una reacción de orden 0, de primer orden y de segundo orden, se asemeja a una ecuación de la recta.
Existen distintos factores que afectan la velocidad de una reacción. Dentro de ellos encontramos el estado físico y concentración de los reactivos, la temperatura y la presencia de catalizadores. Para poder comprender cada uno de estos puntos, es necesario conocer las teorías utilizadas en el estudio de la cinética química, la cual corresponde a la teoría de las colisiones y la teoría del estado de transición. La teoría de las colisiones establece que para que ocurra una reacción, ya sea entre átomos, iones o moléculas, es necesario que estos colisionen. Sin embargo, es necesario recalcar que no todas las colisiones son efectivas. Adicionalmente, como es lógico de esperar, a mayor número de moléculas presentes, mayor número de colisiones por unidad de tiempo son esperadas. En la siguiente diapositiva podemos observar algunos ejemplos de colisiones. En este sentido, podemos observar que no todas las colisiones permiten que la reacción proceda. Esto significa, en términos sencillos, que en muchos casos las colisiones por sí mismas no garantizan que se lleve a cabo una reacción. En este contexto, si la orientación es favorable y presentan la energía necesaria, la reacción se llevará a cabo. Para contextualizar de mejor manera estos antecedentes, debemos de comprender que cuando las moléculas chocan, parte de su energía cinética se convierte en energía vibracional. Si la energía cinética inicial es grande, las moléculas que chocan vibrarán tan fuerte que se romperán algunos de los enlaces químicos. Esta fractura del enlace es el primer paso hacia la formación del producto. En este contexto, si la energía cinética inicial es pequeña, las moléculas prácticamente rebotarán intactas, lo cual, en términos energéticos, se dice que existe una energía mínima de choque por debajo de la cual no habrá cambios algunos después del choque. Si no está presente esta energía, las moléculas permanecen intactas y no habrán cambios productos de la colisión. De acuerdo a lo anterior, es que se define la energía de activación, que es la mínima cantidad de energía que se requiere para iniciar una reacción química. En este contexto, cuando las moléculas chocan, forman un complejo activado, también denominado estado de transición, que es una especie transitoria formada por las moléculas de los reactivos como resultado de la colisión antes de que se forme el producto. El ejemplo anterior es aplicable para reacciones que presentan solo un paso elemental. A continuación, vamos a ver qué es lo que ocurre en reacciones con múltiples pasos elementales. En este sentido, debemos recordar que la reacción global solamente nos presenta los reactivos y productos finales de la reacción. En una reacción química que presenta un mecanismo de reacción, el número de pasos elementales va a ser similar al número de barreras energéticas, donde energéticamente vamos a poder observar los intermediarios que corresponden a las especies relevantes para el mecanismo, pero que no aparecen en la ecuación global balanceada. Ellos, dentro del gráfico, se encuentran representados por las flechas azules. En este contexto, el estado de transición va a corresponder a la especie de mayor energía única y relevante para el paso determinante de la velocidad, la cual se destaca con una flecha en rojo dentro del gráfico de energía en función del progreso de la reacción. En la siguiente diapositiva se nos indica que para la reacción entre el óxido de nitrógeno y el bromo molecular en fase gaseosa, se ha propuesto el siguiente mecanismo en dos etapas. A partir de cada una de ellas, se nos indica escribir la reacción química global, por lo cual, para ello, debemos sumar la etapa 1 y etapa 2, eliminando aquellas especies que se encuentren repetidas tanto en los reactantes como en los productos. De esta manera, la ecuación global
a partir de la etapa 1 y etapa 2, se puede definir como que dos moléculas de óxido de nitrógeno reaccionan con una molécula de bromo molecular para originar dos moléculas de bromuro de nitrosilo. De acuerdo al análisis realizado, podemos identificar de manera sencilla que el dibromido de nitrosilo corresponde a una especie intermedia. Debido a que esta reacción ocurre en dos etapas, debemos determinar cuál es la etapa lenta que va a determinar la velocidad de reacción para este mecanismo, la cual, de acuerdo a los datos experimentales, corresponde a la etapa 2. De acuerdo a la anterior, podemos determinar que la molecularidad para la etapa 2 es igual a 2. Con muy pocas excepciones, la rapidez de las reacciones aumenta al incrementar la temperatura. Por ejemplo, el tiempo que se requiere para cocer un huevo en agua es mucho menor si la reacción se lleva a 100 grados Celsius, lo cual ocurre dentro de un tiempo de 10 minutos, a que realizarlo a 80 grados Celsius, lo cual se demora aproximadamente 30 minutos. En este contexto, la dependencia de la constante de velocidad de una reacción con respecto de la temperatura se expresa mediante la ecuación de Arrhenius, donde E sub A corresponde a la energía de activación de una reacción, R corresponde a la constante de los gases expresadas en función de Joule, Kelvin, mol, T es la temperatura absoluta y E es la base de la escala de los logaritmos naturales. En este contexto, la cantidad A representa la frecuencia de las colisiones y se llama factor de frecuencia. En este contexto, es posible inferir que la constante de velocidad es directamente proporcional a A y por tanto a la frecuencia de colisiones. Además, debido al signo negativo asociado al exponente, la constante de rapidez disminuye cuando aumenta la energía de activación y aumenta con el incremento de la temperatura. Además, la ecuación de Arrhenius se puede expresar de una forma más útil aplicando el logaritmo natural en ambos lados, transformando la representación de la ecuación de Arrhenius a una expresión del tipo lineal. A modo de resumen, de acuerdo a la ecuación de Arrhenius, podemos establecer la dependencia de la velocidad de una reacción con el número de colisiones por unidad de tiempo, la fracción de colisiones que ocurre con la orientación adecuada y la fracción de colisiones entre moléculas con energía mayor o igual a la energía de activación. Como ya fue mencionado anteriormente, la ecuación de Arrhenius puede ser transformada a una expresión lineal, aplicando sobre la ecuación de Arrhenius el logaritmo natural en ambos lados de la expresión. De acuerdo a esto, la ecuación de Arrhenius se ordena como la ecuación de una recta, donde es posible obtener el valor de y, la pendiente, x más b, que corresponde al intercepto. De esta manera se puede realizar una gráfica del logaritmo natural de k contra el cociente de 1 partido t, la cual nos va a entregar una línea recta cuya pendiente m es igual a menos la energía de activación partido r y el intercepto b con la ordenada es el logaritmo natural de a. En función de todos estos antecedentes, es que podemos determinar que pequeños cambios en la energía de activación pueden inducir grandes diferencias respecto a la velocidad de la reacción. A continuación vamos a realizar un ejercicio de aplicación en relación a la ecuación de Arrhenius.
En este ejercicio se nos indica que la energía de activación de una reacción de primer orden es 50.2 kJ partido mol a 25 grados Celsius, en donde se nos solicita determinar la temperatura necesaria en grados Celsius para que la constante de velocidad doble su magnitud. Para resolver este ejercicio de aplicación, vamos a utilizar una ecuación que relaciona la constante de velocidad K1 y K2 a las temperaturas T1 y T2. Para ello, vamos a restar dos ecuaciones lineales de Arrhenius, una correspondida al valor de K1 a temperatura 1 y la otra correspondiente a K2 asociada a la temperatura 2. De esta manera obtenemos que el logaritmo natural del cociente de K1 y K2 va a ser igual a la energía de activación partida la constante R por 1 partido T2 menos 1 partido T1. Conforme a lo anterior, en este caso el cociente Q1 y Q2, de acuerdo a lo solicitado en el ejercicio, presenta un valor de 0.5, debido a que debemos aumentar al doble de su magnitud el valor de la constante de velocidad. De esta manera, si reemplazamos cada uno de los datos entregados en el ejercicio de aplicación sobre dicha expresión, vamos a obtener como única incógnita la temperatura 2. Una vez resuelto el ejercicio desde el punto de vista matemático, vamos a obtener que el valor de la temperatura 2 en grados Kelvin corresponde a 308. Si transformamos dicho valor a grados Celsius, corresponde a una temperatura de 35 grados. En relación con la energía de activación de una reacción química, los catalizadores son sustancias valiosas que permiten disminuir la energía de activación. En este contexto, los catalizadores modifican el mecanismo de reacción y por tanto van a modificar la energía de activación. Adicionalmente, es necesario destacar que los catalizadores no modifican las constantes de los equilibrios. Como es posible observar en los gráficos de la parte inferior de la presente diapositiva, se demuestra gráficamente la disminución de la energía de activación producto de la incorporación de un catalizador en una reacción química. En el siguiente gráfico se compara la energía para una reacción en la cual reaccionan dos compuestos que corresponden a X y a Y para dar un único producto Z. En este contexto, a partir del gráfico, podemos determinar que esta reacción ocurre en una única etapa, observando una única energía de activación. Al comparar esta gráfica con la línea roja, la cual representa la adición de un catalizador, podemos observar que el mecanismo de reacción cambia debido a que se presentan variadas etapas. Adicionalmente, podemos determinar la disminución de la energía de activación producto de la presencia del catalizador. A continuación, se nos entregan un set de datos de un estudio cinético para la reacción en la cual el compuesto A reacciona con el compuesto B para formar el compuesto C a 650 grados Kelvin. En primer lugar, se nos solicita escribir la ecuación de velocidad de la reacción, la cual va a ser igual a la constante por la concentración del compuesto A elevado a n por la concentración del compuesto B elevado a m. Debido a lo anterior, debemos determinar los órdenes parciales para el compuesto A y para el compuesto B. Para ello, si seleccionamos los experimentos 1 y 3, donde es constante la concentración inicial de B, podemos determinar el orden parcial para el compuesto A. De esta manera, al determinar el cociente entre los experimentos 1 y 3, obtenemos que el orden parcial de A corresponde a 2. Ahora bien, si seleccionamos los experimentos
2 y 3, donde es constante la concentración inicial del compuesto A, vamos a poder determinar el orden parcial para el compuesto B. Del mismo modo que en el caso anterior, al determinar el cociente entre los experimentos 2 y 3, obtenemos que el orden parcial para el compuesto B es igual a 1. Una vez determinados los órdenes parciales respecto a la concentración de A y B, es posible determinar el valor de la constante de reacción. Para ello, vamos a reemplazar los órdenes parciales de A y B dentro de los datos obtenidos en el experimento 1 con el fin de determinar el valor de la constante. Una vez resolviendo matemáticamente esta expresión, obtenemos que el valor de la constante es igual a 5.93 molar elevado a la menos 2, minuto elevado a la menos 1. Finalmente, al determinar la velocidad de formación de C cuando las concentraciones de A y B son igual a 0.2 molar, obtenemos que la velocidad para dichas concentraciones corresponde a 0.047 molar por minutos a la menos 1. En el siguiente problema se nos indica que la vida media de descomposición de la nitroamina es de 123 minutos a 15 grados Celsius. Adicionalmente, se nos indica que después de 5 minutos del inicio de la reacción, la concentración de nitroamina es de 0.076 molar. En conformidad a estos datos, se nos indica que determinemos la concentración inicial de nitroamina, considerando que esta reacción es de primer orden. Debido a que para una ecuación de primer orden conocemos la expresión matemática que nos permite determinar el tiempo de vida media, a partir de esta expresión podemos determinar el valor de la constante K debido a que se nos indica el tiempo de vida media para la nitroamina. Reemplazando este dato dentro de la ecuación del tiempo de vida media, podemos determinar que el valor de la constante K corresponde a 5.63 por 10 elevado a la menos 3 minutos a la menos 1. Ahora bien que conocemos el valor de la constante K, podemos utilizar la ecuación integrada de la velocidad para conocer la concentración cero de nitroamina. En este sentido, si reemplazamos cada uno de los valores asociados a esta ecuación y aplicando las operaciones matemáticas necesarias, podemos determinar que la concentración inicial de nitroamina corresponde a 0.078 molar. Considerando la misma reacción, se nos indica que determinemos el tiempo que se necesita para que se descomponga el 40% de la muestra. De acuerdo al anterior, podemos determinar fácilmente que un 60% de la concentración inicial va a mantenerse en la reacción, lo cual, en este caso, corresponde a una concentración de 0.0468 molar. Ahora bien, si relacionamos todos estos datos en la ecuación integrada de la velocidad, vamos a determinar que el tiempo correspondiente para llegar a dicha concentración corresponde a 90.59 minutos. En la presente diapositiva se nos indica que la reacción de descomposición de A para originar los compuestos B y C es de segundo orden con respecto a A, con una constante de velocidad de 21 molar a la menos 1 minutos a las menos 1 a 25 grados Celsius. Se nos indica que si la concentración inicial de A es 0.030 molar, determinamos el tiempo en el cual la concentración de A
será de 0,01 molar. Al igual que en los casos anteriores, si utilizamos la expresión de la ecuación integrada de la velocidad y reemplazamos cada uno de los datos entregados, podemos determinar de manera sencilla el tiempo para obtener una concentración de 0,01 molar, el cual corresponde a 3,18 minutos. A continuación, considerando la misma reacción de descomposición, se nos solicita determinar la concentración de A transcurridos 100 minutos de reacción. En este sentido, nuevamente debemos de utilizar la ecuación integrada de la velocidad, para lo cual obtendremos que la concentración de A transcurridos 100 minutos de reacción es igual a 4,69 por 10 elevado a la menos 4 molar. Para finalizar, se nos entrega un perfil de energía potencial para una reacción en la cual un compuesto A origina un único producto D. De acuerdo a lo anterior, y considerando claramente el perfil de energía potencial para la reacción, podemos identificar fácilmente tres etapas elementales dentro del mecanismo de reacción para formar el compuesto D. En este contexto, y considerando lo anterior, se identifican dos especies intermediarias, las cuales corresponden a los intermediarios B y C. En este mecanismo de reacción, la etapa determinante corresponde a la última etapa, la cual corresponde a la formación del compuesto D a partir del intermediario C, debido a que ésta presenta la mayor energía de activación. Finalmente, podemos considerar que en esta reacción, debido a que el producto D evidencia una menor energía que el reactante A, corresponde a una reacción del tipo exotérmica, donde el delta H es menor a cero.